Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Bendiciones para todos los hermanos del cuerpo de Cristo. También saludos para nuestros amigos. Bienvenidos al programa especial de la gracia divina. La paz del cielo sea sobre todos los que miran este programa cada semana a la misma hora. Saben que la palabra de Dios es un libro de profecías. El Antiguo Testamento son profecías mesiánicas, como lo hemos dicho varias veces, que apuntan hacia la venida del Mesías. Cuando nosotros abrimos el libro del Nuevo Testamento, el volumen del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que las profecías nuevo testamentarias son escatológicas, apuntan directamente al acontecimiento más grande del universo, a la segunda venida de Cristo. Apuntan hacia el final de este mundo caótico, patológico y enfermo. Leeremos en esta oportunidad un versículo de la Biblia que cobra relevancia y que es importante porque es un versículo profético. Fue escrito por Pablo en el año 57 estando en Éfeso. Estamos hablando y nos referimos a 1 Corintios capítulo 16, leamos también el versículo 21 y 22. Este versículo habla del final. Dice claramente la palabra: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y dice el versículo allí, Maranata. ¿Qué significa esa palabra? El Señor viene. Oh, mis queridos hermanos y amigos, es importante saber que en estos versículos encontramos dos mensajes. Un mensaje de advertencia y de maldición para aquellos que no saben amar, al cielo, que no saben amar a Jesús, que no saben amar a Dios. El otro es un mensaje de esperanza y bendición para aquellos que saben y practican el amor. Uno es un mensaje de condenación, el otro es un mensaje de salvación. El uno es un mensaje del final de sus vidas, el otro es el mensaje del comienzo de nuestra vida. Dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, Maranata. Hablaremos primeramente de la parte introductoria de este versículo, el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra amor? La Biblia habla básicamente de dos clases de amor. La palabra fileo, que significa amor fraternal, que significa afecto familiar, que significa el amor entre amigos, que significa el amor entre hermanos. Fileo significa a veces el amor entre esposos. Y la otra palabra sagrada suprema que implica y que significa amor es ágape. Ágape significa amor hasta el sacrificio. Y el Nuevo Testamento lo registra 116 veces. Hay otra clase de amor que daremos simplemente por información, pero que es tan bajo, es tan ordinario, tan sensual, tan corrompido, que la misma Biblia no se atreve a mencionarlo. Hablamos de la palabra eros. La palabra eros es otra clase de amor que la Biblia no menciona, pero es el amor que predomina en el mundo. Es el amor de las bajas pasiones. La palabra eros, de la palabra eros encontramos erotismo. Es un amor vulgar, es un amor pasional, es un amor nada más basado en las pasiones humanas. Saben que el mundo está lleno de eros, el mundo está lleno de erotismo. Las películas están llenas de eros, novelas están llenas de eros, los anuncios comerciales están llenos de erotismo. La pornografía está llena de eros. Las escuelas están promoviendo el erotismo. Los políticos están llenos de eros. El mundo está controlado por esta clase de amor bajo y pasional llamado erotismo. El mundo está controlado por las pasiones bajas del erotismo. Pero cuando hablamos de 1 Corintios 16, 22, mis queridos hermanos, hablamos de un amor
puro, de un amor precioso, de un amor hacia Cristo. Y Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué debemos amar a nuestro Dios? ¿Por qué debemos amar a Jesús? ¿Saben por qué debemos amarlo? Porque Jesús es nuestro hermano mayor que dio su vida en rescate por nosotros. Este es el amor puro de Cristo hacia nosotros. Es la virtud más grande del cristianismo. El amor, mis hermanos, es el sistema circulatorio que debe correr a través de todas las avenidas de nuestras almas. ¿Saben? Es tan importante el amor que nos dice la palabra divina. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, mis hermanos y amigos, la única forma de conocer dinámicamente a Dios es a través del amor. Y Pablo nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatemas. Qué linda la palabra del Señor. Hagamos una pregunta sencilla y la respondemos inmediatamente. ¿Por qué debemos amar a Cristo Jesús? Debemos amarlo porque Él es nuestro creador. Debemos amarlo porque Él es nuestro salvador, porque es nuestro abogado, porque Jesús es nuestro intercesor, porque es el único puente entre el cielo y la tierra, porque Jesús pagó todas nuestras deudas en la cruz del Calvario, porque Jesús nos libra del siglo malo, porque Jesús murió por nosotros en forma vicaria, porque Jesús es nuestro amigo fiel, porque Jesús está pendiente de nuestras necesidades, porque Jesús nos fortalece en nuestros problemas, porque Jesús, mi querido amigo, es el psicólogo del psicólogo, porque Jesús es el sociólogo de los sociólogos, porque Jesús es el médico de los médicos, porque Jesús es nuestro consejero, porque Jesús nos puso en paz con Dios, porque Jesús quitó nuestras cargas en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Y Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. San Juan capítulo 15, versículos 13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los discípulos ya eran amigos de Jesús, pero antes habían sido enemigos de Jesús. Nosotros, mis queridos hermanos y amigos, como lo hemos repetido varias veces, éramos enemigos del Señor. Nacimos enemigos del Señor. Todos nacimos bajo el pecado. Saben que creer en Jesucristo y amar a Jesucristo es una cuestión de vida o de muerte. Dice claramente el cielo en San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso dice Pablo, el que no amare y creyere en Jesucristo sea anatema. La ira de Dios está sobre él. ¿Saben? Todos nosotros nacimos bajo la ira de Dios, condenados bajo muerte, destinados al infierno. Pero Dios en su gracia nos salvó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis amigos, si el pecador rehúsa creer en Jesucristo, si el pecador rehúsa la sangre de Cristo, entonces viene la maldición del cielo, anatema, pecador, destrucción y maldición. ¿Qué significa esa palabra anatema? ¿Saben? La palabra anatema significa separado para la muerte eterna. Nos dice claramente el Antiguo Testamento en Levítico 27, el versículo 29. Una de las leyes mosaicas claramente dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Era la pena de muerte sin remisión sobre la persona que era separada del pueblo de Israel para morir una muerte inexorable. Mis queridos hermanos y amigos, Dios anatematizó en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, el capítulo 6, vamos a encontrar por allá
dice que el pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal. Solamente estaban encerrados en el pecado del erotismo, la maldad y la corrupción. Y nos dice la palabra del Señor que Dios anatematizó, es decir, declaró al mundo antediluviano bajo la palabra anatema. Fíjense qué claro es el mensaje y la palabra del Señor. En Génesis el capítulo 6 encontramos lo que dice Moisés. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios pronunció este anatema sobre el mundo antediluviano, sus días fueron contados y comenzó la cuenta regresiva a los 120 años. Nos dice la palabra que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Más adelante, fíjense el lenguaje de la palabra anatema. En Génesis el capítulo 18, versículos 20 al 24, encontramos la misma sentencia del cielo sobre el mundo pecador de Sodoma, de Gomorra, de Adma y Zeboín, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en gran extremo. Nos dice la palabra del Señor que más tarde Dios hizo derramar fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Mis queridos hermanos, el que no amare a Dios sea anatema. El que no amare a Jesús sea anatema. Toda persona que no tiene una relación directa y ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, la palabra nos dice simplemente anatema, muerte y destrucción. ¿Saben que el evangelio es cuestión de vida o de muerte? Son buenas nuevas de salvación, de que nacimos pecadores, destituidos de la gloria de Dios y que tenemos que pagar con la muerte. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros en su gracia amamos a nuestro Señor Jesucristo y estamos bajo su protección contra la destrucción final de los pecadores. Mis amigos y hermanos, ya no somos anatemas, destinados al lago de fuego ardiendo que devorará, como dice la palabra de Pedro, a los inconversos. También tenemos que aceptar una tremenda realidad. Estas son malas noticias. Todos nacimos en este mundo bajo maldición. Nacimos como anatemas. Nacimos destinados a la muerte porque claramente Pablo nos dice: la paga del pecado es muerte, anatema. Dice claramente también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia del cielo sobre la raza humana. Todos nacimos bajo pecado, bajo maldición y sobre todo nacimos como anatemas de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra anatema es una palabra en arameo, pero Pablo la vierte directamente en el lenguaje, aunque la epístola fue escrita en griego, y la pone en arameo. La palabra anatema significa maldito y condenado a muerte. ¿Saben que la palabra del Señor en Deuteronomio el capítulo 21, el versículo 23 nos dice: porque maldito por Dios es todo aquel que es colgado? ¿Saben que una persona en el Antiguo Testamento, cuando era crucificado y colgado en una madera, en una cruz, era considerado maldito por Dios? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos en el plan divino, en el plan de la gracia, en el plan del perdón, en el plan de la reconciliación, en el plan de la bondad divina, encontramos que Cristo, mis queridos hermanos, se hizo por nosotros anatema. Miremos el lenguaje, escuchemos el lenguaje de Pablo inspirado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, el Cordero inocente, el impecable, el inmaculado, cargó todos nuestros pecados. Y en ese momento, cuando fue colgado en la cruz del Calvario, nos dice la palabra que fue
hecho por nosotros maldición. Cristo fue declarado anatema y murió la muerte por todos nuestros pecados. Esa es gracia, eso es perdón, eso es bondad, eso es misericordia, mis queridos hermanos. Por eso debemos gozarnos que Cristo sufrió la maldición del pecado en nuestro lugar. Fue declarado pecador por nosotros. Dice, Cristo nos redimió para salvarnos de morir como anatema. Cristo murió como anatema en forma vicario. Glorificado sea el nombre precioso de Jesús. Por eso San Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Está bajo maldición y es la cuenta regresiva. Dentro de pocos días, meses o años, el pecador tendrá que hacerle frente a la maldición. Anatema, destinado a la muerte de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, el mensaje de Pablo es directo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es anatema y está condenado a morir. Está condenado a pagar por sus pecados. Mis queridos amigos, este mensaje es urgente. Es un mensaje del cielo y es así como decimos, como lo podemos decir, es un mensaje de vida o de muerte. El que no amare a Jesús sea anatema, está bajo maldición. Gracias al cielo, cuerpo de Cristo. Gracias al cielo, iglesia de Cristo. Gracias a mis hermanos que están mirando este programa, que nosotros estamos bajo el amparo, la protección y la bendición del Señor. Ya no hay más maldición para los hijos de Dios, porque Cristo sufrió la maldición en la cruz del Calvario. Glorifique el nombre del Padre, glorifique el nombre del Hijo y glorifique el nombre del Espíritu Santo. La última parte del versículo dice, Maranata. Maranata. Como decíamos, es una palabra en arameo puesta directamente en la última parte de la carta de San Pablo, y él la coloca en la forma original Maranata en arameo, que significa Cristo viene. ¿Saben que es importante notar la costumbre de la iglesia primitiva? Estaban tan frescas en sus mentes las escenas del Calvario, las palabras proféticas, lo que Cristo les había dicho claramente, que Él vendría por segunda vez. Y cuando un cristiano miraba a otro cristiano, le decía, la gracia y la paz sea contigo, Maranata. ¿Saben? Le decía, la gracia del Señor está con nosotros. Ya no somos anatema, y por eso decimos que Maranata, Cristo viene por nosotros. Era un saludo fresco en la mente y el corazón de la iglesia primitiva. Era un saludo como aleluya, era un saludo como amén, era un saludo como hosana. Esta palabra Maranata conservó su integridad y significa Cristo viene por segunda vez. Qué lindo, hermano, que cuando usted se encuentre con un cristiano, le diga la gracia y la paz sea contigo, el saludo del cristiano, y también le diga, hermano, Maranata, Cristo viene por segunda vez, glorificado sea el nombre del Señor. Maranata, Cristo viene por segunda vez. Es el saludo universal para los cristianos. Es el fin del calentamiento global. Maranata es el final del pecado y la maldad. Maranata es el final de la inseguridad. Mis hermanos, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, Cristo viene por segunda vez. Gloria al Señor. Maranata, para acabar con la muerte. Maranata, para terminar con el dolor y el sufrimiento. Maranata, para acabar con el hambre y la pobreza. Maranata, para terminar con las naciones opresoras. Maranata, para acabar con el erotismo. Maranata, para acabar con el terrorismo. Maranata, para acabar con la anarquía. Maranata, para acabar con el reino de Satanás. Oh, hermano, el que no amare a Jesús sea anatema. Maranata, Cristo viene por segunda vez. Aleluya, gloria al Señor.
Pablo dice en Timoteo, en capítulo 2 de Tito, versículo 3, así lo presenta Pablo, Maranata, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la gran esperanza del cristiano, la transformación gloriosa de nuestra vida. Maranata, Cristo viene por segunda vez, dice claramente San Juan en el capítulo 1, versículo 7, Maranata, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Maranata, Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por la iglesia. Encontramos en la palabra del Señor 1300 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de Maranata, Cristo viene por segunda vez. Un versículo de cada 25 habla de este magno acontecimiento de la segunda venida de Cristo. El lenguaje del Señor es precioso. Maranata, en Lucas 21:28 nos dijo nuestro Salvador: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Redención en la cruz del Calvario legalmente, redención física cuando Cristo venga por segunda vez. Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, el maldito, el que está bajo la maldición, no podrá levantar los ojos al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Por qué? Porque están bajo la maldición de la palabra del Señor. Maranata, así dirán los impíos cuando Cristo venga en forma física, visible y universal en las nubes del cielo. Dice claramente el capítulo 6 de Apocalipsis: y los reyes de la tierra, y los grandes y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ese es el terror, esa es la película de miedo, de pánico que tendrán los impíos porque no amaron a Jesús, y entonces sufrirán, como dice la palabra, la maldición del cielo. La ira de Dios está todo sobre todo pecador. ¿Saben? Maranata, lo dice Hebreos 9:28, claramente el autor de Hebreos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El lenguaje de Dios es axiomático, el lenguaje de Dios es sencillo, el lenguaje de Dios es bien claro. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Perdonen, pero creo profundamente que cuando Cristo venga, vendrá en forma física, en forma universal y en forma visible, porque así claramente lo dice la palabra del Señor. Maranata, Cristo viene por segunda vez. Ese es el gozo y la alegría del pueblo de Cristo. Ese es el gozo y la alegría y la esperanza de todos los redimidos. Como dice Romanos capítulo 8, gemimos dentro de nuestro corazón por la redención final. Oh papá Dios, compadécete de nosotros y manda a tu Hijo por la iglesia cristiana. Glorificado sea el nombre de Jesús. Maranata, así lo dice Apocalipsis capítulo 11, el versículo 18. Qué lenguaje tan claro cuando San Juan repite este acontecimiento cósmico universal de la invasión del cielo a la tierra. Qué linda la palabra del Señor. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Maranata, Cristo viene por segunda vez. Maranata, dice San Juan 14, 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice claramente Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Al irse, ascendió al cielo. Al volver, descenderá del cielo. Hermano, Maranata, Cristo viene por segunda vez. Con razón dice Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, Cristo viene por segunda vez. Bendiciones. Dios les bendiga. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Acércate a nosotros, Estamos Señor. dando las gracias en este día por sus oraciones, por sus llamadas, por sus donaciones. Ellas son las que hacen posible este ministerio, donde queremos enviar buenas nuevas de salvación, donde queremos explicar la palabra de Dios sin interpretación, sino que la misma palabra de Dios se explique. Les invitamos, si quieres saber más acerca de la palabra de Dios, que nos acompañe a la iglesia de la gracia divina. También, si quiere, ordene el DVD a la dirección en pantalla. Llámenos para sus preguntas, llámenos para oración. Dios les bendiga. La gracia